Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar el tema de los tratados de paz y la Sociedad de Naciones. Estamos hablando de los tratados de paz con los cuales se puso fin a la Primera Guerra Mundial y de un organismo que se creó con la finalidad justamente de evitar que vuelva a suceder este tipo de conflictos. Tenemos aquí el mapa de Europa, antes y después de la Primera Guerra Mundial. Podemos observar a simple vista algunos cambios. Por ejemplo, en el Imperio Ruso vemos que acá ahora existe Finlandia, que ha habido un recorte de territorios debido a que se han creado nuevas naciones, han aparecido nuevas naciones. Vemos de nuevo Polonia, asimismo vemos el Imperio Austrohúngaro, que ya no se encuentra, que hay un país como Checoslovaquia, etcétera. Hungría también vemos que ha tenido cambios. Y bueno, vamos a ir conociendo cómo se han producido estos en las siguientes diapositivas. No podemos dejar de mencionar el discurso de los 14 puntos que fue pronunciado por el presidente Wilson en enero de 1918 ante el Congreso norteamericano. Bueno, lo cierto es que en este discurso el presidente Wilson planteó una serie de propuestas comparadas con los objetivos que habían sido planteados por otros países, eran benevolentes. Esto motivó que Alemania y Austria-Hungría, viendo de que ya iban a ser derrotados, solicitaran las negociaciones con Wilson, esperando que se desarrolle dentro de estos 14 puntos. Sin embargo, los otros países, ¿no?, como Francia, Gran Bretaña, Italia, llegaron con ideas muy diferentes y compromisos adquiridos con algunos tratados que se habían firmado de forma no conocida por la opinión pública. Entonces, se sucede la Conferencia de Paz de París de 1919. En realidad fue una reunión que solamente estuvieron presentes los países vencedores, ¿no?, los llamados cuatro grandes. Lo que sucede fue que los países derrotados no fueron invitados a esta conferencia de paz. Y el objetivo era acortar las condiciones con las cuales negociarían la paz con las potencias centrales que estaban en calidad derrotadas, ¿no?, que eran Alemania, el Imperio Otomano, Bulgaria, Austria y Hungría. Austria y Hungría eran los sucesores del desaparecido Imperio Austrohúngaro, ¿no? Igual era el caso de Turquía con el Imperio Otomano. Los aliados empezaron su negociación y destacaron pues Wilson, que era el presidente de los Estados Unidos, Clemenceau, que era el representante de Francia, Lloyd George, que era el representante de Inglaterra, y Orlando, que era el representante de Italia. Especialmente los tres primeros, ¿no? Los alemanes se sintieron pues coaccionados para firmar pues o para firmar tratados bajo estas condiciones, y lo hicieron porque fueron amenazados con una invasión total de Alemania, ¿no? Entonces vemos aquí un acontecimiento que explica por qué rápidamente surgió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unas condiciones que en verdad habían sido pues excesivamente severas, especialmente por la posición del representante de Francia. ¿Qué pactos habían firmado las potencias durante la guerra? Se había firmado un tratado secreto de Londres, por los cuales Italia se incorporó al conflicto porque se le prometió diversas concesiones territoriales.
En verdad, Italia tuvo una pérdida de casi medio millón de hombres y lo hizo con la ilusión de ser compensada territorialmente, ¿no? Después, en 1916, se había firmado el acuerdo de Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña, donde ya habían acordado repartirse las posesiones del Imperio Turco, ¿no? Con algunas promesas más para Italia. Asimismo, en 1917, Gran Bretaña había prometido a las organizaciones sionistas cederles parte de Palestina. Miren ustedes, algo que en realidad atentaba contra la estabilidad de la zona, porque definitivamente Israel desde hacía muchos siglos ya no tenía presencia en esta zona. Entonces, origina posteriormente el conflicto que nosotros tenemos, el conflicto árabe-israelí, ¿no? Un conflicto que creó mucha tensión en el mundo de la posguerra. Se firmaron diferentes tratados de paz, cada uno de ellos con alguna de las naciones derrotadas. Entonces tenemos el Tratado de Versalles, que se firmó con Alemania, donde Francia recupera Alsacia y Lorena, que había perdido en una guerra contra Prusia, ¿no? Después Dinamarca se anexiona también territorios, las colonias de Alemania fueron acaparadas por el Imperio Británico y Francia. Alemania debe pagar reparaciones, se prohíbe que se junten nuevamente Alemania con Austria, que era un anhelo de esos pueblos unificarse, y se establece la Sociedad de las Naciones, ¿no? Ese fue sobre todo el pedido del presidente Wilson, que esperaba que este organismo evitara nuevos conflictos. Es importante decir que finalmente Estados Unidos no se sumó a la Sociedad de las Naciones, ¿no? Especialmente después de la enfermedad de Wilson, quien tuvo un derrame y ya no pudo seguir con el mismo ritmo, ¿no? Entonces, vemos nosotros cómo en toda esta zona que es Alemania y el Imperio Austrohúngaro, hay cambios territoriales, ¿no? Ya el Imperio Austrohúngaro, que es toda esta zona, deja de existir, se forman Austria, se forma Hungría, se forma Checoslovaquia, Polonia se recupera, aparecen Estonia, Letonia, Lituania, y ciudades libres como Memel que se ponen bajo el auspicio de la Sociedad de las Naciones y finalmente fueron absorbidas, ¿no? Fueron absorbidas de nuevo por otros territorios, por otros países. Después tenemos el Tratado de Saint-Germain de 1919 entre Austria y los aliados, que justamente da pase a este fin del Imperio Austrohúngaro y nacen los estados que ya hemos señalado, ¿no? Austria, Hungría y Checoslovaquia. Hay algunas cesiones de territorio a Italia y también a cesiones de territorio a Polonia y Yugoslavia, que también se habían creado recientemente, ¿no? Se les da limitaciones al ejército y la provisión de fusión con Alemania. Después tenemos el Tratado de Trianón de 1920 con Hungría. También se pone fin, como hemos dicho, al Imperio Austrohúngaro. Hay una serie de limitaciones para que puedan rehacer sus fuerzas armadas. Y bueno, hay una población desplazada que queda fuera del Estado húngaro, ¿no? Especialmente en regiones que son absorbidas por otros territorios o en nuevas naciones. Acá tenemos a Checoslovaquia, ¿no? Que es un país que surge luego de la disolución de Austria-Hungría, ¿no? Acá vemos pues justamente cómo en esta parte crema que es Austria, en la parte naranja que es Hungría, y tenemos a Bosnia en esta parte
Marrón. Hay una serie de cambios territoriales que configuran el nuevo mapa de Europa después de la Gran Guerra. El Tratado de Neuilly de 1909 fue firmado con Bulgaria. Se quitaron territorios para beneficiar a Rumanía, Grecia y Yugoslavia, y también se impusieron limitaciones a su ejército, ¿no? Una serie de cesiones territoriales que se le obliga a hacer pues, a esta nación derrotada. Tenemos el Tratado de Sèvres de 1920 con Turquía, ¿no? Que justamente se reparten las posesiones de lo que anteriormente había sido el Imperio Otomano, y esas posesiones son cogidas por Francia y Gran Bretaña, obviamente excusándose en la Sociedad de las Naciones, ¿no? Posteriormente, Turquía queda reducida solamente a la península de Anatolia en Asia y a la región en torno a Estambul en Europa, ¿no? De lo que había sido un gran imperio, que había puesto fin incluso al Imperio Bizantino. Entonces, vemos nosotros cómo se va configurando el nuevo mapa de Europa. Este es el tratado que firmó Rusia en 1918 con Alemania, Turquía, Austria-Hungría y Bulgaria. Es al revés. En este tiempo, Rusia, que bajo el gobierno de Lenin quería retirarse de la Gran Guerra, firmó un armisticio con los países que estamos mencionando. No se sabía que iba a ser derrotados al final, pero a cambio de la finalización de la guerra, Rusia renuncia a Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia. También tiene que entregar Arrakán, Kars y Batumi al Imperio Otomano y pagar reparaciones de guerra. Cuando los países, los imperios centrales son derrotados en esta guerra, este tratado queda sin validez, pues. Pero, sin embargo, no todos los territorios regresaron a Rusia. La Sociedad de Naciones, promovida por el presidente Wilson, y se constituyó en la Conferencia de París de 1919, ¿no? Esta caricatura nos muestra a Wilson tocando la canción Paz Perpetua, pero cada una de las potencias tiene una aspiración, una agenda oculta, ¿no? Y esta sociedad que tenía como objetivo evitar futuras guerras mundiales, ¿no? Fracasó finalmente por las limitaciones que tenía, ¿no? Eran indudable la ausencia de potencias en esta sociedad de naciones. No estaba Rusia, no estaba Estados Unidos, Japón había estado de muy mala gana por el tema del conflicto racial, que no se quiso tocar, y sobre todo que no tenían medios militares ni económicos para imponer sus disposiciones, ¿no? Entonces la Sociedad de las Naciones no tuvo éxitos. Sin embargo, podemos mencionar que los objetivos que tenía, que era promover la cooperación internacional, consolidar la paz entre los estados sin necesidad de recurrir a la guerra, establecer juntas y honorables relaciones, ¿no? En sí no se pudo evitar porque se produjo la intervención de Japón en Manchuria, la carrera armamentista de Alemania, pese a las limitaciones que tenía Alemania después de perder la guerra. Como Alemania no fue ocupada, rápidamente se rehizo, ¿no? Su poder industrial prácticamente no fue afectado y empezó una carrera armamentista. Y especialmente en los años 30, cuando surge el nacionalsocialismo, ya pues era indudable que Alemania tenía un hambre de revancha, especialmente porque ellos no habían aceptado que la guerra se había producido una derrota total
culpaban pues a los judíos, a las tradiciones internas del haber sido derrotados. La Asamblea de Naciones estaba configurada por justamente una asamblea, un consejo y un secretario. Tuvo algunos logros como la solución de conflictos Italia con Grecia y Grecia-Bulgaria. Estados Unidos no se integró, no fueron tampoco aceptadas las potencias centrales, ni Rusia, México, ni Costa Rica, por ser gobiernos inestables. Tuvo una limitada capacidad para incidir, para tener un papel decisorio, porque los acuerdos no podían ser cumplidos. Finalmente se disolvió en 1946, transfiriendo su patrimonio y competencias, y después de eso se crearon las Naciones Unidas. Pues fue como un antecesor, ¿no? Con esto, chicos, estamos terminando de explicar los tratados que se produjeron en esta primera gran guerra y lo que fue la Sociedad de Naciones. No se olviden que se juega siempre el cuestionario, hay que resolver el libro y que tengan un bonito día y sigan con sus cursos, chicos.